La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Preparemos el Domingo, un programa que te ayudará a estar dispuesto a la escucha de la palabra de Dios, que luego de proclamada se hace Eucaristía y se hace comida. Ven a celebrar el amor de Dios, se derramará como agua limpia, empapando nuestras vidas de su presencia. Mis queridos hermanos, desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, les saluda el Padre Jesús Rangel para compartir con ustedes estos minutos de preparación al Evangelio que corresponde a este domingo, que ya es el 1 de noviembre y por lo tanto es la solemnidad de todos los santos. Y hacemos un alto en el Evangelio que íbamos meditando cada domingo en ese caminar de Jesús hacia Jerusalén para centrarnos hoy en el Evangelio propio de esta solemnidad. Y es que Dios quiere que todos seamos santos. En el libro del Levítico, capítulo 19, encontramos que el Señor nos dice: sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Esta festividad de todos los santos reúne en una sola celebración a todos los santos del año. Se recuerda a los santos sin fiesta propia, especialmente a los innumerables santos no canonizados, es decir, a los que la Iglesia no ha puesto en la lista de los bienaventurados. El sentido de esta gran fiesta queda explicado en las oraciones eucarísticas. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta en honor de todos los santos. Los ángeles se alegran en esta solemnidad y alabanza al Hijo de Dios, dice la antífona de entrada de este domingo. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos, concédenos por esta multitud de intercesores la deseada abundancia de tu misericordia y tu perdón, nos dice la oración colecta de este domingo. Y es que celebramos la santidad de Dios que resplandece en los miembros de su pueblo, en los mejores hijos de la Iglesia, y al mismo tiempo nos gozamos de la comunión eclesial con nuestros hermanos, la Santísima Virgen María, los apóstoles, los mártires y los santos con nombre propio o en la lista anónima. Los tenemos como modelos de fe, esperanza y amor, y pedimos su intercesión a favor de nuestra salvación ante el único mediador que es Cristo Jesús. Por eso invocamos al Espíritu Santo para meditar el Evangelio de hoy. Señor, tú que nos envías a la bienaventuranza y a la dicha de la felicidad y demostrarnos el camino para llegar a ella, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo para que nos ayude e ilumine a través de tu palabra a llegar al conocimiento de la verdad plena que eres tú mismo en nuestra vida. Y esto nos ayude a tener un corazón misericordioso como el tuyo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primer paso, leer el texto. ¿Qué dice el texto? Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia eterna. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean
cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Segundo paso, meditar. ¿Qué me dice Dios a mí en este texto? De acuerdo con el contexto del Evangelio de Mateo, en el momento en que Jesús pronunció el Sermón del Monte, había apenas 4 discípulos con él. Pero una multitud inmensa le seguía, dice el mismo Evangelio. En el Antiguo Testamento, Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios. Al igual que Moisés, Jesús sube al monte y, mirando a la multitud, proclama la nueva ley. Es significativo la manera solemne como Mateo introduce la proclamación de la nueva ley. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y, tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las 8 bienaventuranzas forman una solemne apertura del Sermón de la Montaña. En ellas, Jesús define quién puede ser considerado bienaventurado, quién puede entrar en el reino. Son 8 categorías de personas, 8 puertas para entrar en el reino, para la comunidad. No hay otras entradas. Quien quiere entrar en el reino tendrá que identificarse por lo menos con una de estas categorías. Bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús reconoce la riqueza y el valor de los pobres. Define su propia misión como la de anunciar la buena nueva a los pobres. Él mismo vive como pobre, no posee nada para sí, ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien quiere seguirle manda a escoger o Dios o el dinero. En el Evangelio de Lucas se dice: bienaventurados los pobres. Entonces, ¿quién es pobre de espíritu? Es el pobre que tiene el mismo espíritu que animó Jesús. No es el rico, ni es el pobre como mentalidad de rico. Es el pobre que, como Jesús, piensa en los pobres y reconoce su valor. Es el pobre que dice: pienso que el mundo será mejor cuando el menor que padece piense en el menor. El nuevo proyecto de vida que nos presenta el Señor. Cada vez que en la Biblia se intenta renovar la alianza, se empieza estableciendo el derecho de los pobres y de los excluidos. Sin esto, la alianza no se rehace. Así hacían los profetas y así hace Jesús. En las bienaventuranzas anuncia al pueblo el nuevo proyecto de Dios que acoge a los pobres y a los excluidos. Denuncia el sistema que ha excluido a los pobres y que persigue a los que luchan por la justicia. La primera categoría de los pobres en el espíritu y la última categoría de los perseguidos por causa de la justicia reciben la misma promesa del reino de los cielos. Y la reciben desde ahora, en el presente, pues Jesús dice: de ellos es el reino de los cielos. El reino ya está presente en su vida. Entre la primera y la última categoría hay 3 otras categorías de personas que reciben la promesa del reino. En estos 3 dúos pudiéramos decir que se presenta como el nuevo proyecto de vida que quiere reconstruirla en su totalidad a través de un nuevo tipo de relaciones. Con los bienes materiales, el primer dúo, con los bienes o con las personas entre sí y con Dios. La comunidad cristiana debe ser una muestra de este reino, un lugar donde el reino empieza a tomar forma desde ahora. El primer dúo, los mansos y los que lloran. Los mansos son los pobres de los que habla el Salmo 37. Se les quitó su tierra y la van a heredar de nuevo.
Los afligidos son los que lloran ante la injusticia en el mundo y entre la gente. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con los bienes materiales, la posesión de la tierra y el mundo reconciliado. Pudiéramos hablar del segundo dúo, los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean renovar la convivencia humana para que esté de nuevo de acuerdo con las exigencias de la justicia. Los misericordiosos son los que tienen el corazón en la misma miseria de otros porque quieren eliminar las desigualdades entre los hermanos y las hermanas. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación entre las personas mediante la práctica de la justicia y de la solidaridad. En un tercer dúo, los puros de corazón y los pacíficos. Los puros de corazón son los que tienen una mirada contemplativa que les permite percibir la presencia de Dios ante todo. Los que promueven la paz serán llamados hijos de Dios porque se esfuerzan para que la nueva experiencia de Dios pueda penetrar en todo y realice la integración de todo. Estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con Dios, ver la presencia actuante de Dios en todo y ser llamado hijo e hija de Dios. Los perseguidos por causa de la justicia y del evangelio, las bienaventuranzas dicen exactamente lo contrario de lo que dice la sociedad en la que vivimos. En esta época, el perseguido por la justicia es considerado como un infeliz. El pobre es un infeliz. Feliz el que tiene dinero y puede ir al supermercado y gastar según su propia voluntad. Los infelices son los pobres, los que lloran. En la televisión, las novelas divulgan este mito de la persona feliz y realizada. Y sin darnos cuenta, las telenovelas se vuelven el patrón de vida para muchos de nosotros. Por lo tanto, hoy es un día para reflexionar también en nuestras vidas, porque el Señor nos dice que si participamos de alguna obra de estas, pues somos bienaventurados, somos felices y alcanzaremos el reino de los cielos. Podemos preguntarnos, ¿soy feliz? ¿Qué me falta para ser feliz? Y a lo mejor en esa respuesta encuentre el verdadero sentido de mi vida. Tercer paso, rezar. ¿Qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto? Gracias, Jesús, porque desde el bautismo nos has llamado a continuar tu misión en la iglesia, por querernos compartir tu misión a todos nuestros hermanos y por el regalo tan grande que nos das de ser tus discípulos y misioneros. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. Perdónanos por las ocasiones que no hemos sido fieles al llamado que nos has hecho y por no dar testimonio de nuestro bautismo, por las veces que hemos descuidado nuestra encomienda de ser verdaderos discípulos y por las ocasiones que no hemos dado la mano a nuestros hermanos necesitados. Por eso te pedimos perdón. Te pedimos que perdones nuestras culpas y que nos ayudes a alcanzar la santidad. Amén. Cuarto paso, actuar. ¿Qué hacer como resultado de la oración? La oración debe movernos a actuar. Como siempre te invito a releer nuevamente el Evangelio y a meditar cada una de estas 8 puertas de sanación, de salvación que Jesús me propone hoy desde el Evangelio en esta solemnidad de todos los santos. Te invito también a orar junto con el Papa durante este mes de noviembre, cuyo tema de oración es la inteligencia artificial y nos invita a rezar para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial estén siempre al servicio del ser humano y no en su contra. Te invito también a buscar paz en tu corazón y a dar paz a los hermanos, a los amigos, a los miembros de la familia, a ser más condescendiente con ellos, dando ejemplo y sacrificio. Como intención comunitaria, pues pedir que nuestras comunidades sean optimistas de las promesas de Jesús
Que no siempre estemos exentos de vivir sin problemas y conflictos, pero con la ayuda de Él nos llevará a ver mejor las cosas y ayudarnos mutuamente como hermanos. Que sepamos entender que aún en medio de todas estas situaciones difíciles por las cuales el mundo atraviesa, el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y en esta celebración de todos los santos nos ofrece una puerta para que si queremos entremos por ella a la santidad. Que el Señor te bendiga donde quiera que te encuentres. Hablo para ti desde la parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo de Guayama, el Padre Jesús Rangel. Preparemos el domingo. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico, 00732-7520 o a omecosponce@gmail.com. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 787-843-1548.